este tiempo de catecúmenos es el tiempo donde usted, que es parte de esta congregación, sabe y aprende en qué cree la iglesia, ¿ya? Porque hay que decir también que hay iglesias que creen cosas distintas, ¿cierto? Y uno podría cuestionarse, oye, ¿por qué esta iglesia cree esto y esta otra cree esto otro? Para nosotros, y ya lo hemos hablado, lo hablamos en 2 clases, podríamos seguir hablando de la inerrancia de la Escritura y de muchas cosas más, pero nosotros hablamos de lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? No hablamos de experiencias personales, no hablamos de sueños que tuvo alguien inspirado y que con eso armó todo un entinglado, una visión, sino que nosotros hablamos de lo que el Señor quiso revelarse, ¿cierto? ¿A través de qué? De la Escritura, ¿ya? Entonces, hay un punto importante que tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de acercarse a Dios, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, ¿ya? No es que no quiera, sino que, dice la Biblia, no puede hacerlo. Entonces, podemos hablar acerca de la salvación del hombre, ¿cierto?, de parte de Dios, o simplemente hablar de esta doctrina que es de la salvación. En el Salmo 3:8 dice que la salvación es del Señor. Amén. Entonces, antes de comenzar a hablar de que el ser humano está inhabilitado, ¿cierto?, para lograr por sí mismo la salvación, y de eso se trata la clase de hoy, tenemos que entender cuál es el propósito de la salvación. Y esto ya lo hemos hablado un poco, incluso lo hablamos el domingo en parte cuando hablamos del propósito de la iglesia. Uno podría preguntarse, ¿cuál es el propósito de la salvación del hombre? ¿Por qué Dios quiere salvar al hombre? Pensemos un poquito, estos discipulados sí que pueden preguntar, pueden equivocarse también. Esto a diferencia del día domingo, el domingo usted se sienta ahí a recibir, ¿cierto? Por gracia. Sí, díganos. A mí cuando chico me dijeron que era porque cuando Dios venga por su iglesia, después de que fue al cielo, después viene una guerra con el enemigo. ¿Ya? Ya, el hermano, acuérdese que tengo que repetir esto para que los demás escuchen y quede la grabación. El hermano dice que cuando él era pequeño le enseñaron que en el último tiempo iba a venir el Señor, ¿cierto? Y después iba a venir una guerra, entonces de alguna manera era salvarse de esa guerra. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor nos quiere salvar o nos quiso salvar? ¿Porque somos sus hijos? ¿Ya? Yo creo que exactamente. Es para su gloria. Esto se trata de Dios, hermanos. No es porque nosotros somos lindos, porque somos los hijos, es para su gloria. Es porque Él quiere glorificarse siempre, siempre, hermano. Y algo que usted debe entender, que todo lo que Dios hace, hizo y hará, es para su propia gloria. ¿Sí? Por eso existe la iglesia, para su gloria. ¿Por qué nos salva? Para su gloria. ¿Por qué Dios nos sana? Para su gloria. ¿Por qué Dios nos da el trabajo que tenemos? Para su gloria. Todo, hermanos. Y esto es, de nuevo, nuestra doctrina se basa en que nosotros entendemos que todo es para la gloria de Dios. Entonces, si podemos entender, hermano, que Dios nos salva, Dios nos ama, Dios nos perdona, porque alguien le puedo preguntar también, ¿por qué Dios nos perdona nuestros pecados? Bien. ¿Se fija? Ya aprendimos. Y esa es la gracia del discipulado, que usted puede aprender y usted ya entiende. Oiga, usted falla, ¿cierto? ¿Y por qué Dios tiene que perdonarlo? Exacto, para su gloria. ¿Se fija? Entonces todo comienza a hacer sentido, que Dios en su misericordia, en su amor, en su poder, Él quiere mostrar que Él es más poderoso que su pecado. Él quiere mostrar que lo que Jesús hizo en la cruz es más poderoso, fue más poderoso que el tamaño de su pecado. Por eso
Es como decir, mire, usted falló, usted tuvo una deuda, ¿ya? Y suponga, vamos a graficarlo nada más, su deuda son 1.000.000 de pesos. Eso equivale, si le pusiéramos así valor, ¿ya? 1.000.000 de pesos. Y Jesús, con lo que Él hizo en la cruz, pagó por usted 100.000 millones de pesos. Entonces, 1.000.000, su pecado, no se compara con lo que el Señor hizo por usted. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, y aquí ya empezamos a hablar de doctrina, de lo que nosotros creemos. ¿Hay algún pecado que sea más grande que lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz? ¿Habrá algo? No. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Habrá algo que usted diga, no, sabe, pastor, es que usted no me conoce, yo soy malo, loco? Hermanos, Dios es más poderoso que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Entonces, esto es interesante porque nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios méritos nuestra salvación, y fíjese, tampoco no hay nada que nosotros podamos hacer que sea más grande que la redención que el Señor tuvo por nosotros. Amén. Entonces, vamos a aprovechar esto, hermano, para entender que, primero, entender que el plan que Dios tuvo para salvarnos, ¿cierto? Dios es el centro y no nosotros, ¿ya? Eso ya lo hemos dicho, pero siempre es bueno recordarlo, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de la revelación de Dios, de la palabra, ¿cierto? Lo mejor que podemos hacer, hermano, es escudriñar lo que Dios quiso revelar y luego comprender o sacar conclusiones, ¿ya? Acuérdense, nosotros no le llevamos nuestras conclusiones a la palabra, sino que es la palabra la que nos habla a nosotros. ¿Amén? Entonces, de nuevo, ¿por qué y para qué nos salvó Dios? Para su gloria, ¿cierto? Excelente. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12, lo leíamos el domingo pasado. También hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, ¿cierto? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, este versículo, ¿me escuchan bien los hermanos en la casa? Ya, gracias, Polo. Ya, entonces, estos dos versículos que acabamos de leer, ¿cierto?, muestran que Dios al salvarnos lo hizo conforme primero porque Él quiso. Ya dice el beneplácito de su voluntad. ¿Se acuerda que lo hablábamos el domingo? Fue por el consejo de su propia voluntad. Él se pidió un consejo a sí mismo y dijo, ¿sabes qué? ¿Salvemos al hombre? Sí, lo salvamos. Listo. No le tuvo que preguntar a nadie, ¿ya? Pero también el texto revela que el fin último de esa salvación es que nosotros existamos, hermano, para la alabanza de su gloria. Entonces, Dios nos salva para que nosotros seamos la expresión de la gloria de Dios. Entonces alguien podría decir, oye, ¿cómo yo puedo conocer la gloria de Dios? A través de su pueblo, ¿sí o no? Hablábamos el otro día y conversaba con Danau, que yo dije una frase y yo le dije, mira, si dije algo incorrecto, no tengo ningún problema, lo voy a corregir o a explicar mejor. Yo dije que hay personas, esto lo dije el domingo, hay personas que en todo o todo para ellos es un Dios. La plantita es un Dios, el computador es un Dios, el trabajo es un Dios, todo es un Dios. La tierra es un Dios, la Pachamama, ¿cierto? Entonces, yo dije, eso es el panteísmo, ¿ya? Es distinto a que uno pueda ver a Dios en todas las cosas. Uno puede ver a Dios en los hijos, puede ver a Dios en ustedes, ¿cierto? Uno ve a Dios como obra, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia de ambas consideraciones? Es que en la segunda, donde uno puede ver a Dios, es que uno ve a Dios así como, oye, mira, por ejemplo, ustedes hermanos, ¿cierto? Están casados, a pesar de todo lo que han vivido, ¿ya? Nosotros no sabemos detalles de su vida, pero si hoy día están aquí escuchando palabras del Señor, es para alabanza a la gloria de Dios, ¿sí o no? Es porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios nos salvó
Y todo eso que Él hizo es para la gloria de Dios. Si usted hoy día está aquí, los hermanos que están conectados de sus casas, es para la gloria de Dios. Ya mi esposa no pudo venir porque hoy día no pasó un día bueno de salud, pero ahí está conectada y es para la gloria de Dios, ¿cierto? Claro, uno no quisiese pasar por algunas situaciones, hermanos, pero nosotros debemos entender que todo lo que hagamos, hermanos, debemos poner en alto la gloria de Dios, ¿ya? Para eso Dios nos salvó. Entonces, si escudriñamos las Escrituras y nos detenemos, vemos que Dios proclama que todo cuanto Él hace, lo hace para proclamar su gloria, ¿ya? Y eso incluye nuestra salvación también, ¿vale? No hay ningún otro propósito que no sea la gloria de Dios. Entonces, como no hay nadie por sobre Dios, nadie más digno de gloria y honra que Él, hermano, todo lo que Él hace es para sí mismo, ¿ya? En Isaías 43, verso 7, Dios dice esto: a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. O sea, ¿por qué? Ya dijimos, Dios nos salvó para su gloria. Pregunta, ¿por qué Dios nos creó? Muy bien, nos va a quedar pero clarito, ¿sí o no? Todo, hermano, es para su gloria. Entonces, ¿cómo se llama esto? Solo, o como dicen en latín, soli Deo gloria. Solo, todo, hermano, es para la gloria de Dios, ¿sí? Esa es parte de nuestra doctrina. Así como hablamos de la sola Escritura, hablamos soli Deo gloria, es el latín, que suena bonito, ¿cierto? Soli Deo gloria, que significa todo es para la gloria de Dios. La salvación es solo para la gloria de Dios. Amén. Esta congregación aquí en Paine es para la gloria de Dios. Amén. Entonces son 5 solas las que vamos a estudiar en este tiempo y ya hemos conocido 2. Sola Escritura y ahora soli Deo gloria. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, Dios, ya dijimos, nos creó para su gloria y vemos también que todo lo que Él hace, incluso, ¿se ha preguntado usted, oye, por qué a veces hay gente que no cree en Dios y le va bien? ¿Ha pensado eso? ¿Por qué Dios permite eso? ¿O no lo piensa? ¿Sí o no? Y a veces hay gente que es envidiosa, ¿cierto? De pronto, oye, alguien ve que te está yendo bien y se pone envidioso y le hierve la sangre, ¿cierto? Y es triste, porque se supone que a veces son la gente más cercana a nosotros. Pero hermano, hay que entender que todo es para la gloria del Señor. Amén. Y no podemos hacer nada, hermano, que vaya por sobre lo que Dios quiera hacer con nosotros. Si Dios quiere que tú pases una situación difícil, ¿sabes para qué es? Para que tú comprendas y experimentes que Dios tiene el control, que Dios te va a sacar adelante, que Dios te va a sanar esa enfermedad o no, si no es su voluntad. Y cuando llegamos a ese nivel, hermano, es realmente que estamos viviendo para su gloria. Sea que vivamos o muramos, somos de Él. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo para Cristo y si muero, gloria al Señor también. Todo es para la gloria de Él. Amén. Entonces, cuando vemos la cruz, porque estamos hablando de la salvación, vemos el amor manifiesto de Dios. O sea, es la manifestación de Dios. Entonces, dice en Juan, capítulo 4, verso 10, en la primera carta de Juan, primera de Juan, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, qué interesante entender que Dios te amó primero. Él te amó primero. Y uno pudiese preguntarse, oye, ¿y por qué Dios me amó? ¿Qué vio Dios en mí? Entonces, cuando entendemos que todo es para la gloria de Dios, y uno dice, ¿sabes por qué Dios me escogió? Porque Él quería glorificarse en mi vida. Él quería glorificarse en mi imperfección, en mi error, en mi pecado. Si Dios pudo salvarme a mí, que soy un pecador, oiga,
Dios lo puede hacer con cualquiera. Amén. Es tremendo esto, ¿cierto? ¿Lo disfruta o no? Es bonito, es bonito. Entonces, veamos qué significa la inhabilidad del ser humano. Inhabilidad del ser humano. Nos referimos a la incapacidad que tiene el ser humano de buscar a Dios y de encontrar por sí mismo salvación. ¿Ya? Y aquí, esto, hermano, es una controversia, ¿ya? Y es una controversia que lleva siglos, ¿ya? Y hay dos posiciones muy marcadas que hoy día vamos a profundizar en ellas, si el Señor así lo permite, ¿cierto? Que, mire, hay una posición que se llama arminiana, que viene de Jacobo Arminio, ¿ya? Que fue un discípulo de Juan Calvino, ¿ya? Y está la posición, si usted quiere, calvinista, ¿ya? Y yo voy a explicar ambas posiciones para que podamos entender cuál es la posición a la luz de la Escritura que refleja realmente cuál es o qué es lo que Dios quiso hacer con nosotros. Ahora, cuando nos vamos al tiempo siglo II o siglo III, cuando no existía la división entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Reformada o Protestante, que hablamos eso del siglo XVI, ¿cierto? En el siglo III, como le decía, había un sacerdote llamado Agustín de Hipona, ¿ya? Católico. Ahí no había distinciones. Agustín de Hipona fue un teólogo muy prestigiado, ¿ya? Y él fue el primero o uno de los primeros que comenzó a hablar de la corrupción que había en el hombre y que el hombre por sí solo no podía acercarse a Dios a menos que Dios se acercara a él. ¿Y cuál era el versículo que de alguna manera justificaba esta posición? Es que dice la palabra que nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era tu condición y mi condición antes de conocer a Dios. Entonces, ¿cómo pasamos de muerto a vida? Si no hubiese sido que Dios nos llamó, así como cuando, yo me lo imagino así, cuando Jesús llama a su amigo Lázaro, ¿cierto? Que estaba muerto, y Jesús le dice, hey Lázaro, sal fuera. Así, yo pienso, Dios nos llamó a nosotros. Estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Pero cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos encontró, hermanos, Él nos dio la oportunidad de poder ser salvos, de poder restaurarnos, de perdonarnos. Amén. Y en ese tiempo de Agustín había por decir así, otro monje que se llamaba Pelagio, ¿ya? Que él decía que la salvación dependía del hombre, ¿ya? Que el hombre decidía acercarse a Dios. Entonces, estaban estas dos posiciones. El que decía que Dios es el que nos atrae a sí mismo, y otra posición es la que el hombre se acerca a Dios, ¿ya? Y esta controversia, esta pugna, ¿cierto?, entre estos hombres, ¿cierto?, fue llevada a los famosos concilios, ¿ya? Y para hacerla corta, Pelagio fue considerado un hereje. Estamos hablando Iglesia Católica, ¿ya? Aquí no estamos hablando que no, que los reformados, que los evangélicos y los católicos, no. La Iglesia Católica en el siglo III, siglo IV, ya definía que el hombre era incapaz de salvarse por sí mismo. Ya, luego de siglos, ya en el siglo XVI, aparece Calvino, aparece Lutero, ¿cierto? Y ellos tomaron esos estudios de Agustín y empezaron a profundizar y encontraron la suficiente evidencia para decir que, mire, Adán y Eva, aquí hay otra controversia, hay muchas cosas, son muy interesantes, pero tampoco los quiero abrumar con harta información, y aquí es donde usted tiene que preguntarme. Por ejemplo, les pregunto a usted, respecto a la salvación, ¿ya? Respecto a la salvación, ¿hay libre albedrío? ¿Somos libres de escoger si somos salvos o no? ¿Sabe lo que es el libre albedrío? Es la capacidad que tenemos de escoger, ¿sí o no?
Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted escogió ser salvo? ¿O Dios lo escogió a usted para salvación? ¿Estamos claros, no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O ahí los que están conectados? Pueden preguntar si esto es... estamos en clase, ¿ya? Estas son las cosas que tenemos que discutir. Ya le decía, en el siglo XVI, por ahí por el 1560, aparece este discípulo de Calvino. Calvino enseñaba esta doctrina de la inhabilidad del hombre, que el hombre era incapaz de alcanzar la salvación. Y Jacobo Arminio se puso a estudiar, ¿cierto? Y enseñó a sus discípulos que el hombre, o que la voluntad del hombre, mejor dicho, no era esclava del pecado y que por tanto el hombre podía buscar a Dios, aunque estuviese en pecado, ¿ya? El problema de esa posición, y aquí sin... bueno, y el argumento que tenía Arminio era precisamente el libre albedrío. Y aquí es donde está lo interesante. ¿Dónde perdió, o dónde tenía el hombre libre albedrío y dónde lo perdió? Vámonos al principio, en el paraíso. Adán y Eva. Adán y Eva, oiga, libres, ¿cierto? Ellos tenían la posibilidad de escoger de tomar el fruto prohibido o no, ¿sí o no? Ellos podían escoger. Ellos sí tenían libre albedrío. Pero en el momento en que ellos decidieron tomar ese fruto, se hicieron esclavos del pecado. Y ahí perdieron la posibilidad de escoger una posición distinta. ¿Se entiende? Gracias, Lina, ahí por su comentario. Ella dice, Dios nos escogió. Amén. Entonces, el arminianismo dice que nosotros somos libres de escoger. Como contraposición, el calvinismo dice que nosotros, o nuestra voluntad, quedó por causa de la caída, quedamos esclavos del pecado. Y si no es porque Dios, y mire, ponga atención a esto, hermano, porque es tremendo. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron, muy bien. Se escondieron, se taparon con una hoja, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Pero antes de eso, los buscó. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda que él dice, ¿dónde estás? ¿Y qué dice el hombre? Es que me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Se fija? Y ahí Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieses? Y ahí Dios se dio cuenta que el hombre no tenía la capacidad y más bien perdió la capacidad de escoger por sí mismo. ¿Y por qué Dios lo hizo? Para proteger al hombre. De nuevo, para su gloria. Porque ¿qué pasa si Dios los deja ahí a su libre... Oiga, veamos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín? Mató al hermano. Ya el pecado había entrado en la humanidad. Fue tal el nivel de pecado que había, vamos a Génesis capítulo 6, que dice que Dios decide destruir a toda la humanidad y solo dejar a Noé y su familia. ¿Se acuerda de la historia? Ese es el contexto de la narrativa bíblica. No son historias así aisladas. No, por causa de Adán y Eva, el pecado llegó a tal nivel que no había nada más que hacer. Y Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre. Eso es un antropomorfismo que Dios no se arrepiente de nada, pero es para poder explicar lo que Él sintió, ¿cierto? Al ver la maldad que había entrado en el hombre por causa de la desobediencia, ¿cierto? De este primer hombre, Dios dice, esto lo voy a erradicar. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, yo soy un Dios bueno y lo que yo hago es bueno. ¿Sí? Y ya conocemos la historia. Salva a Noé, su familia, ¿cierto? Animalitos, tacatá, diluvio, pum, mueren todos ahogados y parte de nuevo la historia. Y Noé, ¿cierto? Se multiplica ahí con su familia. ¿Y qué pasa después por ahí, por el capítulo entre el 9 y el 11? Torre de Babel. De nuevo, que el hombre quería construir una torre, y los gallos. Oye, sí, así. Dios primero escogió a un hombre, después Dios escogió una familia. Y luego
capítulo 12 de Génesis, Dios escoge a Abraham. ¿Para qué? Y él dice, voy a formar mi propio pueblo. A ver si ahora sí esta cuestión funciona. Se fija que tiene un sentido y conocemos el relato, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus. ¿Y qué pasó? Egipto. ¿Y qué hace Dios? Saca al pueblo, ¿cierto? Y le da la tierra prometida. Pero toda esa generación, oye, generación porfiada, cabeza dura, ¿cierto? Ya conocemos el relato, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué hace? Todos mueren en el desierto, toda esa generación. Y sale una nueva generación y ellos son los que entran a la tierra prometida. Se establece el pueblo o la nación de Israel. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? Queremos un rey. Y Dios dice, pero si yo soy su rey, ustedes no necesitan un rey. No, queremos un rey como las otras naciones. ¿Están seguros? Sí, queremos un rey. Bien, listo, Saúl falló. Luego Dios dice, voy a hacer otro pacto. Porque hizo un pacto con Adán, pacto con Moisés, pacto con Abraham, pacto con David. Y de David iba a salir un rey de este linaje que iba a ser el rey perfecto. ¿Y saben quién es ese rey perfecto del linaje de David? Cristo, exacto. Todo calza, hermanos. Todo calza. ¿Y qué vino a hacer Jesús? El nuevo pacto. Ese pacto que falló aquí, que falló acá, que falló acá, acá y acá, Jesús lo hizo perfecto. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo el hombre? Puro watts, puro jugo. ¿Sí? Interesante. Entonces, la posición, por decir así, calvinista, es que la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado. La posición arminiana, libre albedrío. Otra posición, otro punto, son 5 puntos que se contraponen. El arminianismo dice que la elección de la salvación, ¿cierto?, es que Dios predestina a los que van a elegirlo a Él en el futuro. Mire, ya, no quiero ridiculizar una posición, pero fíjese, ¿qué tiene más sentido? Porque esto también debe tener un sentido para nosotros, no así como que sabe, pastor, a mí no me hace sentido esto. Y por favor, ojalá alguno dijese, sabe, pastor, a mí me cuesta entender esto, por favor, si para eso estamos acá. Y nadie nos apura. Nadie dice, no, esto tenéis que hacerlo en 12 clases porque aquí si no después, no. Oiga, podemos demorarnos 52, no pasa nada. Pero lo importante es que entendamos claramente cuál es nuestra doctrina. Entonces, la posición arminiana dice que Dios predestina a los que van a elegirlo en el futuro. La posición calvinista es que Dios elige al hombre porque Dios sabe que el hombre está inhabilitado para escogerlo por sí mismo. Entonces Dios dice, si dejo que Él escoja, ya hemos visto y la historia nos ha dado evidencia de que el hombre escoge mal, ¿sí o no? Entonces Dios dice, yo los voy a escoger. ¿Ya? Tercero, el arminianismo dice que la expiación es universal, que Jesús muere por toda la humanidad. Atento aquí. ¿Ya? La expiación limitada, que dice el calvinismo, es que Jesús muere por sus elegidos. Ahí vamos a la Biblia. Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Todos creen en Cristo? No. No todos creen en Cristo. Usted tiene familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que no creen en Cristo. Entonces, ¿la salvación es para todos? No. Es para los que creen. ¿Y quiénes creen? Los que Dios escogió, porque esos que creen fueron escogidos por Dios, porque ellos por sí solos eran inhábiles para escoger creer. ¿Se entiende? Y es interesante porque aquí, hermano, uno podría decir, y ojalá, me encantaría que alguien dijese, pero pastor, ¿por qué Dios no es amor? ¿Por qué no escoge a todos como una gran familia? Hermano, mire,
Piénselo así. Dios creó a Adán y Eva y uno podría decir, oiga, ¿por qué Dios escogió a la familia de Noé y no escogió a otro o los salvó a todos? Porque Dios tiene la capacidad de escoger. ¿Ya? Dios escoge y desde el principio Él ha escogido. Él escogió y dijo ya, ok, el hombre desobedeció, para afuera. Él decidió eso. Él escogió luego a Abraham, ¿cierto? A Isaac. Es más, y esto es hermoso, Isaac tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Isaac? Esaú y Jacob, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primogénito? Esaú. ¿Se acuerda de la historia que vendió la primogenitura por el plato, ¿cierto? Ya. O sea, el que se merecía la salvación, la primogenitura, la bendición de la primogenitura, era Esaú. Él era el primero. Pero dice la Biblia que Dios prefirió o escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces Dios tiene la capacidad, hermano, porque Él quiere, de escoger a unos y a otros no. Es más, David, ¿era el primogénito David? No, era el menor, era el último de 7 hermanos. Dios lo escogió a él. Dios escoge a quien Él quiere. ¿Se entiende? Entonces, hermano, que no nos sorprenda y no nos pongamos nosotros a decir así como que, oye, ¿por qué Dios, no es eterno en amor? Pero fíjese, y esto es muy bueno ese argumento, es tan bueno que es fácil contrarrestarlo, porque, mire, si alguien comete un pecado, o digámoslo así, si alguien comete un delito, ¿ya? ¿Qué es lo justo? Que reciba un castigo, ¿cierto? Que se vaya a la cárcel, ¿cierto? Un buen juez, un juez justo, si alguien ha cometido un delito, el juez justo tiene que castigar a esa persona. ¿Qué pasaría si un juez perdona a alguien que es culpable? Sería un juez injusto, ¿no? ¿Cierto? No sería justo eso. ¿Sabe quién es perfecto en justicia? Dios. Por eso Él tiene que castigar el pecado. ¿Y dónde vemos la misericordia de Dios? Que aún nosotros, que merecíamos ese castigo, y así usted debe entender la salvación. ¿Usted merecía el castigo, hermano? Lo merecíamos. Pero Dios en su infinito amor nos salvó. Nos quiso salvar. Amén. No porque usted se lo merezca, es porque Dios lo quiso. ¿Vale? El arminianismo dice que la gracia de Dios puede ser resistida. Ya es como que, oye, Dios tiene gracia conmigo y yo puedo escoger no aceptar la gracia. El calvinismo dice que la gracia es irresistible. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios. ¿Ya? Es como que Dios me dijera, ¿sabes qué? Quiero salvarte. Y uno dije, no, ¿sabes qué? No quiero que me salve. No. Dios es infinito en poder, misericordia y amor, y su gracia no se puede resistir. ¿Ya? Y por último, de los 5 puntos, y esto también es controversia. Si esto es controversia, hermano, a lo mejor usted está recién escuchando estos conceptos, quizás los va a empezar a procesar, pero déjeme decirle, el arminianismo, y a lo mejor alguno va a decir, yo pensaba eso, ¿entonces era arminiano, pastor? Sí, y probablemente sí. Que el arminianismo dice que una vez alcanzada la salvación, se puede perder la salvación. ¿Ya? Es posible perder la salvación después de haber conocido a Dios. El calvinismo dice que Dios preserva a sus santos, es decir, que la salvación no se pierde. Y es más, el apóstol Pablo dice, o sea, si la salvación no se pierde, eso me da libertad para pecar sin problema, total, no voy a perder la salvación. Y él dice, por ningún motivo, y es tajante, hermano. Porque si usted es salvo realmente, usted no va a querer pecar. Yo le pregunto ¿a usted le gusta pecar? ¿Cómo se siente usted cuando peca? Porque somos pecadores, ¿sí o no? ¿Y qué le provoca ese pecado cuando usted peca? ¿No le provoca así como arrepentimiento? Decir, pucha, Señor, de nuevo fallé. Ese sentimiento, hermanos, de arrepentimiento, lo provoca el Señor.
¿Sí? Porque se imagina, y yo antes pensaba, de verdad, yo de hecho le contaba a un amigo que yo pensaba que, yo antes era arminiano, por decirlo así. Yo decía, uy, la salvación la pierdo a cada rato. Pero ¿sabe? Y es más, en esa posición, yo todos los domingos aceptaba al Señor en mi corazón, por si acaso, por si acaso. Todos los domingos, ¿eh? Y de repente, no sé, pues había alguien así como diciendo, oye, ¿alguien quiere recibir al Señor en su corazón? Y uno dice, yo quiero, por si acaso yo también. Y yo era el pastor, pues. Pero, hermanos, ¿sabe? Entendí que el Señor a los que llama, preserva, los guarda. Vamos a profundizar en cada uno de estos 5 puntos, ya. Este es recién la introducción. Pero lo importante aquí, la clave de esta clase de hoy, hermanos, es que usted pueda entender que el hombre está inhabilitado para alcanzar por sí mismo la salvación, ¿ya? Es más, hay un concepto que es un poco fuerte, pues se lo voy a decir igual, que de hecho Calvino define la condición del hombre como una depravación total. ¿Ya? Depravación total. O sea, no es que usted peca un poquito, no. Si usted peca un poquito, es depravado completo. ¿Se entiende? Y eso, hermano, es peligroso. Y ahí es donde nosotros debemos entender que nuestro Dios, en su misericordia, a pesar de que nosotros estábamos totalmente corrompidos, Él nos quiso salvar. Amén. Ahora, si nosotros no entendemos, hermano, esta doctrina correctamente, ¿sabe? Es un peligro para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pensamos que yo tengo la posibilidad de alcanzar salvación, o si la pierdo, hermano, ponemos de nuevo el foco en nosotros, ponemos el reflector en nosotros y no en Dios. ¿Sí? Aquí nosotros no somos el protagonista de la historia, es Cristo, es Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:11, y así lo dice, hermano, nadie busca a Dios. ¿Qué más claro que eso? Alguien puede decir, no, yo busqué a Dios. Pero hermano, si la Biblia dice que nadie busca a Dios, absolutamente nadie puede buscarlo. Y sabe, puesto que antes de venir a Cristo, el hombre se constituye enemigo de Dios. En Romanos capítulo 3 dice que, verso 23 dice que no hay ninguno bueno, no hay nadie, ni uno. Entonces, hermanos, esta doctrina de la depravación total, ¿cierto? Que significa que el hombre cayó en tal nivel de pecado y de maldad que todas sus facultades, hermanos, quedaron afectadas después de la caída. Y por eso no puede el hombre por sí solo buscar a Dios. Dios tiene que buscarle a Él. Dios salió a nuestro encuentro, querido hermano. Amén. Mire, y la mejor muestra de amor, ¿sabe? Más que el amor, yo por ejemplo, yo creo que amo a mi esposa así de una manera profunda y pura, pero ¿sabe? Ese amor tiene imperfecciones si lo comparo con el amor de Dios. Por ejemplo, las madres con los hijos, oye, expresan un amor así, pero, oiga, increíble, pero es imperfecto comparado con el amor que Dios tuvo por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está manchada con el pecado. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿necesitamos a Dios? Sí. Cuando Dios ama, ninguno de nosotros, hermano, quedamos insatisfechos de ese amor, porque el amor de Dios lo cubre todo. Amén. Mire, producto de la caída de Adán, ¿cierto? Vamos a resumirlo así, ya nos quedan pocos minutos. Yo lamento que sea tan corta la clase, más encima llegué tarde, pero vamos a seguir la próxima clase. Solo voy a poner, como digo yo, los titulares. Mire, primero, la mente del hombre, dice en 2 Corintios 4:4, que la mente quedó entenebrecida, ya, en tinieblas. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a esas personas que no son espirituales,
Cuando respecto a escuchar la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que para ellos es una locura, ¿sí o no? Que no la pueden entender. ¿Por qué? Porque necesitan al Espíritu Santo en su vida. Oiga, esto es tremendo porque, de verdad, yo le invito, querido hermano, que pregunte, por favor. Yo me imagino que no preguntas porque está entendiendo todo o no está entendiendo nada, pero, por favor, pregunte. Mire, por ejemplo, otra controversia interesante, muy interesante. Nosotros, a ver cómo lo digo, ¿usted necesita que el Espíritu Santo lo llene de vez en cuando? ¿O en usted mora siempre el Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? Entonces, fíjese, nosotros tenemos que orar, Espíritu Santo, lléname. ¿Y por qué hemos escuchado canciones así, po? ¿Sí o no? Cuando hay una canción más o menos antigua que decía, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu perfecta unción. ¿Será bíblica esa canción, hermano? Y la cantamos, es tan bonita. ¿Cuántas veces lloramos con canciones así? Pero hermano, mire. ¿Ah? Sí. Mire, es interesante esto, hermano. Porque si nosotros entendemos que el Espíritu Santo, Dios vino a hacer morar en nosotros, el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos volver atrás. Si alguien pregunta. Entonces, ¿cómo funciona? ¿O está? ¿Y siempre está en todo? Buena pregunta. Aquí hay un hermano que tengo que repetir. Aquí hay un hermano que pregunta, entonces, ¿es como la ley del todo o nada? ¿O está o no está? Efectivamente, hermanos. Mira, si tú entiendes, y yo siempre lo grafico así como para hacer un diagnóstico, saber, ¿cómo yo puedo saber si es que el Espíritu Santo mora en mí? La Biblia dice que para las personas en las que mora el Espíritu Santo, entienden todas estas verdades que estamos hablando. Para el que no las puede entender porque para él son locuras. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú entiendes esto que estoy hablando? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en ti, que Él te hace entender estas cosas que alguien pudiese decir, oye, pero es medio ridículo esto de pensar que hay un espíritu, que hay algo así como una vida espiritual, si no la vemos. Pero es el Espíritu Santo el que nos hace entender, hermanos queridos, que somos salvos, que vendrá un día nuestro Señor a buscarnos. ¡Oh, qué tremendo y qué glorioso y qué esperable es! Pero si no tuviéramos el Espíritu Santo, hermano, nuestro pecado nos impediría pensar o anhelar algo así. Usted ve a las personas que no creen en Dios o que no tienen esa convicción. ¿Cuál es su esperanza, hermano? Ninguna. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Sabe qué? Que cuando venga el Señor, oiga, nos vamos a ir de acá y sepamos ya quién termina de pagar el dividendo de esta casa, porque no nos va a interesar nada. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llevar. ¿Sí? Había una pregunta acá, Saúl, al tiro. Hermano. O sea, compatible. Sí. Y es lo más probable. Lo que dice el hermano es que él iba a una iglesia donde su tío era pastor y hay cosas de las que yo estoy enseñando que no concuerdan con lo que él aprendió, ¿cierto? Esto mismo de la salvación probablemente que se pierde. Esa es una posición teológica que se llama arminianismo. ¿Ya? Y la posición que nosotros estamos enseñando se llama calvinismo. ¿Ya? Para ponerle un título, no es que nosotros seamos seguidores de Calvino y que los otros son seguidores de Arminio, porque probablemente ni saben, de hecho nosotros mismos ni sabíamos que no éramos arminianos, si que alguien no nos decía esto, pero ese es el concepto, ¿ya? El título de la canción. Acá, hermanos, cuando nosotros, y ¿saben cómo se llaman estas doctrinas? Y aquí la cabeza nos va a explotar. Estas doctrinas se llaman las doctrinas de la gracia. ¿Y por qué son tan especiales? Porque cuando tú comprendes las doctrinas de la gracia, tú entiendes que si estamos acá es por la sola gracia de Dios, porque nosotros no lo merecemos, ¿cierto? Porque Dios en su infinita gracia nos aceptó como hijos, ¿cierto? En el amado, dice la Biblia. Entonces,
¿Qué pasa? Que cuando alguien enseña que es el hombre el que decide ser salvo o no, o si la salvación se pierde o no, de nuevo, ponen el foco en el hombre. Oye, tenéis que portarte bien o vaya a perder tu salvación. O sea, depende de ti. No, hermano, depende de Dios. Depende de Dios. ¿Se entiende? Y eso, hermano, yo se lo he dicho siempre, no es para nosotros sentirnos más bacanes que otros, no. Sí, oiga, yo le pregunto a usted, ¿un arminiano se va a ir al cielo? Sí. Si él, oiga, es más, yo me acuerdo cuando yo era arminiano, cuando entendía eso así, yo decía, Señor, mira, esta era mi posición, de hecho no era ni chicha ni limonada, porque yo decía, mira, Señor, yo no sé si esta cuestión se pierde o no, pero yo voy a vivir como que si se perdiese, y si no se pierde, bacán. ¿Se entiende? O sea, si para usted le va a significar vivir en pureza, vivir en santidad, vivir así como con ese temor de cuidar, con temor y temblor, dice la Biblia, esta salvación tan grande, hermano, mejor sea arminiano. Porque si alguien va a pensar equivocadamente, con la salvación se pierde, pongámosle con samba y canuta, ¿cómo se dice? Algo así. Pongámosle, hagamos lo que queramos, total, el Señor ya nos escogió. Hermano, cuidado, porque el que piense así, probablemente quizás no va a ser. Mire, yo que entendí esto, o que aprendí esto, ¿sabe? Yo valoro mucho más que antes la salvación. Y veo a un Dios mucho más misericordioso que antes. Y más bueno que antes. Cuando en vez de yo sentir que, oiga, yo me lo merecía y no estaba muy lejos de la verdad. Pero cuando entendemos que Dios, por su infinito amor, Él nos quiso salvar, ¿no se lleva realmente la gloria a Él? Y de eso se trata esto. ¿Todo es para qué? Para su gloria. Amén. Amigo Saúl. Correcto. Sí. Mira, Saúl, no sé si todos escucharon, pero es exactamente lo que yo dije, Saúl, y tú lo dijiste muy bien. ¿En qué momento viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Y por lo que te entendí de tu buen español, es que cuando nosotros pecamos, el Espíritu no se va de nosotros, se entristece, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Es dejar que el Espíritu Santo tome el control, ¿cierto? Pero lo que yo digo, y si en eso estamos de acuerdo, es que no es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros, o que yo recibo una parte solamente del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo creyese que necesito por decir así, un segundo bautismo del Espíritu Santo, significa que los cristianos que no han sido bautizados por el Espíritu Santo son de segunda categoría, por decirlo así. Y eso no es correcto. ¿Sí? ¿El bautismo es un requisito para recibir el Espíritu? ¿Bautismo cuál? El bautismo en agua, porque Pedro dice, y bautices. Y luego habla, dice, para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí. ¿Hay un orden para recibir el Espíritu? Sí, muy buena pregunta, Génesis. ¿Sí? Hay un concepto que no lo vamos a profundizar hoy día porque es bien profundo, pero se llama el ordo salutis. ¿Ya? Son palabras latinas que a los teólogos les gusta ocupar esos conceptos, pero precisamente explica, y yo se los puedo explicar después porque son varios pasos, cuál es el orden, ¿cierto? Por ejemplo, uno dice, ¿en qué momento viene la fe en mí? ¿Antes de recibir al Señor? ¿Después de recibir al Señor? ¿En qué momento viene el Espíritu Santo? ¿Antes o después? Eso hay un orden, que la Biblia lo explica. Ahora, es importante entender qué significa, ¿cierto? Ese verso que dice, oye, arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Y bautícese. Hermanos, hay que entender qué significa el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cómo se define el bautismo? ¿Ah? Ya había dos. Bautismo de Juan. Bien, amigo Saúl. Sí, exactamente. El segundo bautismo de lo que estamos practicando. Que significa muere con Jesús. Cuando, por eso se llama bautismo por inmersión. Porque murió con Jesús.
resucitado con él. Pero el bautismo que Juan estaba practicando en el desierto, el bautismo del arrepentimiento, son diferentes. Muy bien, Saúl. Ustedes saben que Saúl es bautista. Y hemos conversado esto, y efectivamente, el bautismo de agua, ese bautismo que uno dice, oye, Jesús se bautizó, ¿cierto? Con Juan el Bautista, ese era el bautismo, fíjense, del antiguo pacto. Porque todavía no pasaba el nuevo pacto. El nuevo pacto fue con la muerte de Cristo. Entonces, este bautismo, ¿cierto? Que habla Juan o que practicaba Juan, era el bautismo de arrepentimiento. Era una expresión pública de que yo quería cambiar. Incluso Juan, cuando lo expone, él dice, oye, el que pecó no peque más. El que robó, o sea, que se quedó con 2 ropas, devuelva una, y así. O sea, dé frutos de arrepentimiento si usted se va a bautizar. Pero el bautismo de Cristo, el bautismo que usted hace referencia a Génesis, es el bautismo que habla en el bautismo en que nosotros fuimos con Cristo bautizados, que habla en Corintios. Y ese es otro bautismo distinto al de Juan. Y disculpen, y ahí uno puede decir, pero ¿por qué usan la misma palabra? Que nos confunden. Pero, hermanos, vamos, y esto es lo lindo de esto. Esto es interminable, es interminable. Yo llevo 5 años ya estudiando teología y todos los días aprendo algo nuevo y todos los días hay algo más profundo y hay muchas cosas que vamos a aprender. De hecho, mi esposa a veces me dice, oye, ¿sabes qué? Hay tanto que un poco uno se abruma con tanta información. Pero vamos por parte, hermano. Yo agradezco las preguntas. Significa que su espíritu, el Espíritu Santo que mora en usted, está deseoso de querer más. Y eso es una buena señal. ¿Por qué? Porque dice en Romanos capítulo 7, verso 15 al 18, lo voy a leer, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que practico lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está en mí. Entonces, si se da cuenta, querido hermano, acá el apóstol Pablo está diciendo que lo que usted necesita es nacer de nuevo. Es nacer de nuevo. Y como una señal, y uno dice, ¿cómo yo puedo saber que he nacido de nuevo? De hecho, Nicodemo le pregunta a Jesús eso así. ¿Acaso tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre? No. Tiene que arrepentirse. Y en el bautismo de Juan era precisamente esa señal de arrepentimiento de este nuevo nacimiento. ¿Sí? En Cristo, si nosotros creemos en Cristo, en Él hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces la pregunta ya no se reduce a decir, oye, ¿soy salvo o no soy salvo? No, ¿hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Hemos nacido de nuevo? Y ahí toma mucho más fuerza este argumento de decir, eso no depende de nosotros. ¿O usted nació por sí solo de nuevo? No, Dios lo hizo nacer de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, yo le doy gracias al Señor porque de verdad no teníamos estas instancias en la iglesia de poder hablar estos temas. No teníamos estos niveles de discipulado antes como para reflexionar precisamente en tener una fe. Claro, probablemente usted me va a decir, pastor, ¿cuál era el concepto de depravación total? Quizás no se acuerde de los conceptos, pero sí es importante que usted tenga la convicción de que su fe es una fe sólida, es una fe racional, no es una locura, sino que, oiga, usted reflexione en esto, probablemente quedan muchas más preguntas, pero usted está aquí para ir aprendiendo. Mire, hay cosas que no vamos a aprender a la primera, no. Me encantaría que usted diga, ¿sabe, pastor? Estuve pensando en esto y encontré este versículo, ¿y por qué dice esto? Oiga, y tener un diálogo así. Pero, hermanos, esta congregación cree en esto, ¿ya? ¿Y por qué es importante decirlo así? Porque
Yo no pretendo engañarle, no pretendo venderle la cosa bonita para que no deje de asistir y siga ofrendando. No, hermano. Yo prefiero decírsela clarita y que usted diga, ¿sabes qué? Yo también creo en eso, voy a seguir en esto, o quiero aprender más y voy a entenderlo bien. Y usted puede tomar la decisión de decir, ¿sabe? En realidad, pastor, yo no quiero seguir en esta iglesia porque no comparto esto. Y ¿sabe? No pasa nada. En cambio, si usted quiere profundizar en esto y aprender en esto, cuando nosotros, y lo hablamos con los presbíteros y con las diaconisas también y los diáconos, mire, un requisito para ser miembro de la iglesia es que creamos lo mismo, ¿ya? Porque no puede haber dos doctrinas en una congregación, ¿sí? Evidentemente, y hay cosas, y esto también yo lo he enseñado, hay cosas de primer orden, ¿ya? Así como que, oiga, ¿todos creemos en la Trinidad? ¿Sí? No hay cuestionamiento de la Trinidad, ¿cierto? Check. Esas cosas son de primer orden. Si alguien me dice, no, pastor, yo no creo que Jesús sea Dios, no puede estar aquí en esta iglesia, ¿ya? Y no es que lo esté echando, no. Es más, por eso yo le decía, oiga, usted puede creer que la salvación se pierde. No es problema. Pero usted sigue sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué me gustaría a mí? Que usted comprendiese, y esa puede ser mi oración, comprendiese la gracia de Dios. Porque ¿cómo vive usted pensando todos los días que puede perder la salvación? Es un martirio, por hermano. En cambio, si usted entiende así como, ¿y Dios me salvó a mí para siempre? Sí, hermano. ¿A mí, que soy tan imperfecto y tan pecador y tan pecadora? Sí, hermano. Dios es grande. Dios es grande, hermano. Y ese Dios es el que usted tiene que experimentar. Y esto, de nuevo, se llama la doctrina de la gracia, ¿ya? Como llegué a las 8:15, terminé a las 9:15, discúlpenme el atraso. Espero que lo esté disfrutando y podamos seguir profundizando en esto, pero quiero que podamos orar. Amén. Vamos a seguir la próxima semana. Espero que traiga más preguntas. Vamos a profundizar en los efectos de la caída, ¿cierto?, de Adán. Porque no pudimos profundizar mucho, pero mire, al final el objetivo de esto es que aprendamos. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por mis hermanos, por los comentarios, por las preguntas. Señor, por las dudas que a veces nos surgen o por las